Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en esta media hora hablar de una referencia necesaria cuando pensamos lo que nos toca vivir en los contextos en los que se dan. Hoy el mundo está más interrelacionado con nunca y lo que pasa en otro continente repercute en el nuestro y lo que pasa en los países vecinos nos afecta o nos va a condicionar en el futuro. Por eso la política internacional debe entenderse como parte de la solución o la profundización de nuestros propios padecimientos. Y de esto vamos a hablar con un especialista, Mariano Saravia, que viene a Río Cuarto a dictar una capacitación para periodistas, estudiantes de comunicación, ligados con los asuntos urgentes de Sudamérica y lo que se viene en el continente. Mariano, un gusto como siempre. Gracias por aceptar este convite. Gracias a vos, Guillermo. Un abrazo para todas y todos. Bueno, siempre tan apasionante el escenario internacional. Quiero comenzar con una percepción de especialista. En la Argentina, ¿le damos trascendencia a lo que ocurre en el mundo como corresponde o no? ¿O estamos ensimismados en nuestros problemas y no percibimos que nuestros problemas son parte también de lo que está sucediendo en el resto del planeta? Me parece que mucho de esto que decís vos, Guillermo, yo diría que es más esta última alternativa. Quizás tenga que ver nuestra posición geográfica tan lejana de los centros de poder, ¿no es cierto? Así como nos han mostrado los mapas siempre desde una perspectiva colonialista, hay que decirlo, ¿no es cierto? Porque ¿quién dice que el norte tiene que estar donde está el norte y el sur donde está el sur? Pero bueno, tal y como se han dado tanto los globos terráqueos como los mapamundi, estamos lejos de todo. Me parece que eso en cierta forma influye en el subconsciente colectivo, pero yo coincido con vos. Había un presidente argentino que decía que la política es, antes que todo, política internacional. Bueno, a mí me gusta mirar muchos noticieros del mundo y veo que en la agenda de los noticieros de España, de Francia, de Alemania, de Europa toda, o de incluso Brasil mismo, hay más en la agenda de contenidos de información internacional que la que tenemos en la Argentina. Yo no sé si es por una cuestión de precariedad de recursos o porque no está en la agenda del interés de los argentinos esa información. Y esto es como el huevo o la gallina, Guillermo, ¿no? No está en el interés de la gente porque los periodistas y los medios no dan esa opción, o los periodistas y los medios no dan esa opción porque a la gente no le interesa. Y nunca lo vamos a saber. Pero yo coincido con vos en que no es importante, no es fundamental. Quizás también en los últimos tiempos ha habido un corrimiento de los noticieros hacia el espectáculo, ¿no? Hacia lo espectacular, el show. Y por ahí no hay conciencia de que el mundo se está achicando cada vez más en términos figurados, en términos simbólicos, pero con la globalización, con las telecomunicaciones, con los viajes en avión, hoy ya mucho más que hace 100 años, lo que pase en la otra punta del globo nos afecta directamente a nosotros. Entonces, esto que está pasando hoy, yo diría no solo con la guerra, sino también a partir de la pandemia, a partir del 2020 como más acelerado, es el nacimiento de un mundo nuevo, digamos, la muerte de un mundo viejo que todavía no termina de morir, y eso seguramente va a afectar a vos, a mí, a nuestra familia, a nuestros amigos en Río Cuarto, en Córdoba, en cada pueblo de la provincia de Córdoba. En esto, Mariano, hay una certeza que lo que está sucediendo en Europa o el conflicto entre Rusia y Ucrania es un parteaguas, un punto de inflexión de una etapa distinta que en el mundo que viene, que será mejor o peor. Yo tengo esperanza de que sea mejor. Desde un punto de vista cínico, si se quiere, Guillermo, pareciera paradójico, pero ojalá viviéramos en un mundo pacífico,
aquello de Immanuel Kant, un filósofo importante que hablaba de la paz perpetua, ojalá fuera posible. Lamentablemente no, creo que es más como decía Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, pero en esa perversión que tenemos como género humano, es verdad que preparándose para la guerra muchas veces se preserva la paz. Entre 1949 y 1989, durante toda la Guerra Fría, nunca se animaron a enfrentarse las dos superpotencias nucleares, porque sabían que corrían el riesgo de la autodestrucción mutua. Entonces, eso es lo que está mostrando Rusia cruelmente hoy con la invasión de Ucrania y con todo lo que está pasando, ¿no? Lo que está mostrando es que la comunidad internacional se parece mucho al barrio, se parece mucho a la esquina del barrio donde los grandotes se hacen valer, a las trompadas, ¿no? Y bueno, creo que si Ucrania entraba en la OTAN, paradójicamente corríamos peligro de una guerra total y de consecuencias inimaginables. Al haberse movido antes Putin y al haber equilibrado la cuestión, no con Ucrania, pobre Ucrania está en el medio y está pagando los platos rotos, pero al equilibrar con Estados Unidos y con la Unión Europea, me parece que podemos tener esperanza, paradójicamente digo de nuevo, de un futuro próximo en paz, porque Rusia realmente ha sacado chapa de potencia bélica, de potencia militar, y China también. Entonces, estamos viendo cómo Estados Unidos no se le anima, ¿no? Pueden decir, Biden puede decir todo lo que quiera, pero la dejan sola a Ucrania. Entonces, en ese sentido me da esperanza por este empate técnico en cuestiones bélicas. Esto de ir a un mundo multipolar, ¿nos puede generar expectativas, sobre todo continentales, digo, al bloque sudamericano? Sí, absolutamente sí, porque, bueno, dependerá también de nosotros, cómo negociamos. Si seguimos teniendo actitudes obsecuentes, sea con el que sea que esté, podemos seguir haciendo cometiendo los mismos errores que cometimos históricamente. Pero es una oportunidad objetiva, porque si vos ya tenés un mundo multipolar como el que decís vos y podés poner huevitos en cada canasta, ahí sí podés negociar un poquito mejor, sobre todo si le sumás un proceso de integración regional que es la otra esperanza que se nos abre este año, ¿no es cierto? Ver si podemos integrarnos un poco más a Brasil, un poco más a Colombia después de las elecciones de mayo, a Chile, ahora estamos viendo que con Chile hay otra sintonía, etcétera, etcétera, y entonces ahí sí decir, bueno, como Sudamérica, como UNASUR, como el sello que sea, vamos a poder negociar con Rusia, con China, la ruta de la seda, etcétera, etcétera. Lo cual no significa descartar a Estados Unidos o Europa. Esto no es un partido de River Boca. En este orden de cosas, como fenómeno de política internacional, ¿qué es más sorprendente? ¿Lo que está sucediendo en Chile o el inminente retorno de Lula al poder en Brasil? Lo de Chile, sin duda, Guillermo. Lo de Brasil quizás sea más importante, pero no es sorprendente. Me gusta mucho este concepto de territorio en disputa. Sudamérica es un territorio en disputa, Argentina lo es y lo muestra. Después de los años kirchneristas vino un gobierno de un signo totalmente contrario, como el de Macri, y después otra vez cambiamos, y ahora incluso hasta estamos viendo disputas internas en la coalición de gobierno. Entonces es un territorio en disputa. Lo de Brasil igual, ¿no es cierto? Lo confirma la posibilidad de Lula para octubre. Pero donde nunca nos hubiéramos imaginado que cambiara el signo político es en Chile y en Colombia, ¿no? Chile y Colombia eran los bastiones del neoliberalismo, y ahí, fíjate vos, ha habido una gran sorpresa, no solo con Boric, sino también con lo que está pasando en la constituyente. La constituyente está refundando el país, y eso es muy interesante y muy esperanzador. Y lo mismo podríamos decir de Colombia, Guillermo, que va a haber elecciones en mayo, y hay por primera vez posibilidades ciertas, puede darse o no, pero hay posibilidades ciertas de Gustavo Petro, que es un candidato
llamémosle progresista o de centro izquierda. En esta situación, Argentina pareciera no haber tenido convicciones de, salvo en un corto periodo de tiempo, de ir con un espíritu de defender lo continental. ¿Esta política del vaivén pendular nos ha hecho daño a lo largo de los años? Sí, y nos hace daño también, Guillermo, supeditar esa cuestión de integración regional a lo ideológico. Ajá. Pareciera que es necesario, sí o sí, tener a Lula, tener a Evo, tener a Chávez, o no sé, para hablar de integración regional. Pero durante aquellos primeros años 2000, recuerdo que Piñera, aquel Piñera, no este Piñera último, pero aquel Piñera, era presidente de Chile y apostaba por la integración regional desde posiciones ideológicas absolutamente distintas a la de Cristina Kirchner, por ejemplo, y estaban juntos. Lo mismo con Álvaro Uribe, que podríamos decir incluso de extrema derecha en Colombia. Bueno, a eso tenemos que volver, dotar de institucionalidad el proceso de integración regional. Han vaciado el Parlasur, digamos. Realmente esos vaivenes y esos volantazos de los cuales hablas vos le hacen muy mal a la región. Y no entendemos que más allá de que seamos de derecha o de izquierda, si nuestros países están solos, no tenemos ningún destino, Claro, eso es lo que no se percibe en la clase política argentina, de encontrar un cauce de una política que no sea de partidos políticos gobernantes ocasionales, sino de Estado. Algo que no se discute en otros lugares del mundo. La política de los Estados Unidos en relación con el mundo es la política de los Estados Unidos en relación con el mundo. Y así podríamos citar otros países, Francia igualmente. Argentina no, supedita mucho a quien gobierne, a dónde se para. Sí, absolutamente. Y en política exterior es importante mantener una conducta, más o menos una línea. Vos no podés pasar... Ponele, supongamos, para poner un ejemplo, vos, está bien, tenés un gobierno de derecha como el de Macri, neoliberal, todo lo que quieras, pero vos no podés tirar por la borda una tradición argentina de siglos, te diría, ¿no es cierto? Por ejemplo, con lo que pasó en Bolivia, más allá de si participó el gobierno o no participó en el golpe contra Evo, pero negarle el asilo político a un presidente que está por ser asesinado, realmente eso debería trascender la derecha, la izquierda, lo que sea. Yo entiendo que por ahí la cuestión comercial se ocupa todo el espacio de la política exterior, pero, por ejemplo, con Brasil, hoy, en Argentina tenemos a Alberto Fernández, en Brasil está Bolsonaro. Supongamos que no coinciden en la visión del comercio exterior. Uno quiere abrir la economía, el otro, o con la calle Pou de Uruguay. El otro quiere ser un poco más proteccionista, pero perfectamente se podría dejar de lado eso, decir, bueno, en esto no nos ponemos de acuerdo, pero sigamos integrándonos en lo cultural, en otros aspectos, porque siempre va, digamos, Argentina y Brasil son más grandes que Alberto Fernández y Bolsonaro. Los presidentes van a pasar y nosotros deberíamos mantener cierto proceso de integración. ¿Y quién es el responsable de que tengamos una clase política que no está preparada en geopolítica internacional? Me parece, ahí esa es una pregunta difícil, Guillermo, quizás para un sociólogo. Me parece que somos todos un poquito responsables y es un problema que arrastramos de décadas. Tiene que ver con lo que decías al principio. Si para la gente de Río Cuarto o de Córdoba o de Salta o de cualquier ciudad no es importante la política internacional, y bueno, entonces tampoco somos capaces de exigirle a nuestro gobierno. Y eso pasa en cada cosa, en cada aspecto de la vida pública, ¿no? Me parece que también siempre estamos esperando del gobierno, ¿no? Si es un gobierno de signo contrario al mío, bueno, no espero nada y lo critico hasta lo que está bien. Y si es un gobierno de signo que me gusta, si no hace todo lo que yo quiero, me decepciono, me desilusiono, que es lo que está pasando ahora con mucha gente, ¿no? Pero no entendemos que también nosotros podemos hacer cosas como sociedad.
Por ejemplo, en la política exterior, en la política internacional, se habla mucho y cada vez más de la diplomacia de los pueblos. Los periodistas podríamos tener mucha más relación con otros periodistas de los países vecinos, los sindicatos, las escuelas, qué sé yo, todos. No necesitamos que Santiago Cafiero sea el canciller que yo sueño, que yo imaginé para que podamos empezar a integrar. Sí, hay un sector de la Argentina, Mariano, que transita un aire de falsa superioridad, ¿no? Que entiende que integrarse con los países limítrofes o con Bolivia es gastar energía, que lo que tenemos que hacer es integrarnos con los Estados Unidos, con Europa, ese sueño siempre de creernos más de lo que realmente somos. Hay ahí un patrón histórico para revisar. Sí, bueno, eso es más de fondo y eso es más complicado, Guillermo, y coincido totalmente con lo que decís. Eso es más de fondo y es más difícil de cambiar porque es ideológico y es histórico. Eso viene desde Rivadavia. Digamos, Rivadavia fue el que bombardeó, el que primero bombardeó, junto con Carlos María de Alvear y con Lavalle después, el proceso sanmartiniano, belgraniano, ¿no es cierto? Justamente en visiones totalmente antagónicas de lo que debería ser la posición argentina en el mundo. Y después ni hablemos con Sarmiento, con Mitre, con Roca, esa visión eurocéntrica, siempre mirando para afuera, desdeñando lo nuestro y desdeñando también lo de los vecinos. Y bueno, eso se ve hasta ahora. La verdad que sí, hay una derecha, podríamos decir, conservadora, que hoy puede ser neoliberal en lo económico, pero es muy conservadora en lo cultural y que no le interesa para nada tener ninguna relación con países como Bolivia o Paraguay o el mismo Chile, ¿no? Además tenemos, sobre todo con los episodios internacionales, una especie de amnesia selectiva, ¿no? Yo recuerdo, hoy para muchos sectores de la política, Cuba es una dictadura o el sinónimo de la no democracia o del demonio como régimen político, pero bueno, yo que tengo algunos años, recuerdo las imágenes de Alfonsín, presidente de la Argentina, paseando en auto por La Habana junto a Fidel Castro, los mismos que hoy fustigan a esa Cuba, aplaudían a aquel Alfonsín. Es rara en ese sentido la falta de memoria en la Argentina. Sí, es muy rara. Bueno, el propio Frondizi, ¿no es cierto? Recibiendo, incluso jugándose y recibiendo en forma clandestina a Ernesto Che Guevara cuando vino a la cumbre de la OEA en Montevideo, en Punta del Este, en el 61, y vino clandestinamente a Buenos Aires y fue a la casa de Frondizi siendo presidente. Pues imagínate, no estamos hablando de presidentes ni peronistas ni comunistas, sino de Frondizi y de Alfonsín, ¿no? Y después está también esta hipocresía de la política internacional o de Occidente, de que el que es del eje del mal hoy, mañana pasa a ser del eje del bien. Bueno, pasó con Venezuela recientemente, ¿no? Que era el régimen de Maduro, el dictador Maduro, cuando los Estados Unidos empieza a tener contacto con Venezuela para volver a intercambiar el petróleo que no está llegando de Europa, empezaron a decir el gobierno venezolano. Claro. Hay que ser un poquito más serio, digamos. O por lo menos si vos sos cínico, tener conciencia de que sos cínico, ¿no es cierto? Y decir, bueno, yo hago esto en política exterior porque no me queda otra, tal y tal cosa, pero no creértela. Y sobre todo me río, me hace mucha gracia a ciertos periodistas y medios que se toman muy a pecho esto de que quién es el bueno y quién es el malo. Putin hasta hace 3 años, cuando fue el Mundial de Rusia, todo el mundo se sacaba fotos y se abrazaba y se besaba. Y ahora Drácula y Frankenstein juntos. Y lo mismo al revés, como decís vos, hasta ayer el presidente de Venezuela era Guaidó, Juan Guaidó. Ahora resulta que Maduro pasó de ser dictador a ser el presidente de Venezuela. Bueno, es casi ridículo, ¿no? Y bueno, Argentina por ahí se deja llevar por esos vaivenes, esos vientos de la historia. Para ir finalizando, Mariano, ¿qué hace que la política internacional
de un país sea seria. El rol del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, el rol del Parlamento, las relaciones que construye el presidente, cómo se construye una relación internacional, porque eso también es lo que después baja a si las sociedades aman u odian a otro país. Digo, con Venezuela pasó eso, Argenzuela, la venezualización de la política, digamos, se lo eligió como destinatario de los ataques por la proximidad de un gobierno con un país. ¿Qué es lo que influye? Me parece que es algo muy difícil de construir, Guillermo. La seriedad en política exterior es muy difícil de construir, muy fácil de perder. Es como la credibilidad de un periodista. ¿A vos cuántas décadas te llevó, Guillermo, estar donde estás sentado y que la gente te crea? Pero si te mandás una macana y si le mentís a la gente, lo podés perder de un día para el otro. La verdad, esto, insisto, trasciende lo ideológico. México, por ejemplo, con gobiernos, la mayoría de ellos de derecha, siempre mantuvo una línea de conducta, por ejemplo, con respecto a Cuba. Siempre, históricamente. Bueno, no depende de un solo presidente, depende de una tradición. Pero puede venir un presidente y tirar todo por la borda. España, por ejemplo, históricamente mantuvo una línea de conducta con respecto al Sahara Occidental. Y siempre dijo, tiene que haber un referéndum de autodeterminación, como dice la ONU, para que se liberen de la opresión marroquí. Ahora, hace 2 semanas, Pedro Sánchez cambió esa posición histórica y dijo, no, ahora el Sahara es de Marruecos. Ese es un ejemplo de cómo se puede romper una construcción que se ha ido haciendo durante décadas. Partidos de derecha como el PP, partidos de izquierda como el PSOE, todos. Pero ahora viene un presidente y rompe todo. Es como un huevo. Vos rompés la cáscara, no la podés reconstituir tan fácilmente. En estas capacitaciones a periodistas que a veces perciben que lo importante es lo próximo, digo y me asumo en ese lote, lo hago en términos autocríticos, sin pensar que muchas veces lo que ocurre en el mundo debemos entenderlo para explicar lo que ocurre cerca. Absolutamente, y eso lamentablemente nos pasa a los periodistas en todos los ámbitos, ¿no? Quizás sea más dramático en la cuestión de los llamados policiales, ¿viste? Sí. La inseguridad. Nunca vamos a las causas, siempre vamos a las consecuencias. De hecho, ya el solo hecho de llamar a los hechos digamos, criminales como policiales, está dando la pauta de cómo desde el periodismo lo encaramos. Lo mismo con la política exterior. Siempre vamos a las consecuencias, nunca a las causas. Por eso la gente ve la guerra entre Rusia y Ucrania como un River Boca, pero nunca se explica por qué se llegó a esto. Entonces, bueno, yo entiendo que los tiempos de la televisión, los tiempos de la radio, muchas veces la falta de formación de los periodistas, entonces, bueno, es bueno, yo no es que voy a dar un ciclo, como maestro Ciruela, pero entre todos vamos a reflexionar sobre todos estos temas para tratar de formarnos un poquito ahí en Río Cuarto. Mariano, como siempre, muchísimas gracias y para nosotros sos una especie de tabla de salvación cuando nos vemos atravesados por el tsunami de los hechos internacionales, apelar a alguien que los estudia, los analiza, comprende y ve la importancia que la agenda internacional tiene en la vida nuestra cotidiana. Así que gracias por este tiempo. Gracias a vos, Guillermo, y yo no, pero siempre tenemos una tabla de salvación que es la historia. Para entender el presente, la historia nos va a salvar. Gracias. Muy amable. Mariano Saravia, periodista cordobés, especialista en relaciones internacionales, la importancia de lo que ocurre en el mundo para juzgar lo que pasa en nuestro entorno próximo. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.